Queridos amigos, soy Freddy González y me encuentro en este momento con un súper personaje, un amigo de ya hace algunos años, de Costa Rica. Él es Fabricio Alvarado y bueno, para los que no lo ubican muy bien, él fue candidato presidencial en las pasadas elecciones en Costa Rica. ¿Cómo estás? Bien, Freddy, muchas gracias. Qué placer de volverte a ver en primer lugar y también pues poder compartir todos estos días que hemos estado participando en la cumbre apostólica. Como bien lo dices, acabamos de pasar un proceso, bueno, ni tan acabamos, realmente ya pasaron más de 6 meses desde el proceso electoral. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, que pasamos en Costa Rica y fue pues realmente una experiencia muy buena y que demuestra que los creyentes sí podemos ser protagonistas en el ámbito político, en el ámbito empresarial, donde quiera que nos movamos podemos ser protagonistas. Porque había ese como paradigma en la iglesia cristiana, aquí en México lo había, que la política del diablo y que pues eso... En Costa Rica también, en Costa Rica también durante muchos años se trabajó abriendo brecha y hablándole a la iglesia en general para que entendiéramos que pues la palabra dice que no nos ha mandado Jesús como ovejas entre ovejas, sino Jesús lo que dijo fue: los mando como ovejas en medio de lobos. Eso quiere decir que no es quedándonos metidos en la iglesia, sino también siendo de impacto, siendo de influencia, siendo protagonistas en las diferentes áreas de la sociedad, las diferentes áreas de influencia. Entonces, cuando hablamos de áreas de influencia, estamos hablando de la política, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de la educación, de la economía, del arte y el entretenimiento, el deporte, la salud, la ciencia en general. Es decir, podemos ser gente que pues provoque grandes cambios y lleve cosas buenas a todas esas áreas. En Costa Rica, nuestra participación en la campaña electoral pasó o logró que pasáramos de 1 a 14 diputados, en el caso del partido que yo representaba. Vienen a ser como ya casi el 25% de los diputados de mi país son del partido que yo representé. Además, pasamos a una segunda ronda. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera ronda, ganamos la primera ronda, obtuvimos el primer lugar, pero en Costa Rica la única manera de ganar las elecciones en primera ronda es superando el 40%. Si ninguno supera el 40%, los 2 primeros pasan a un balotaje o segunda ronda. Sí. Y pues fíjate que pasamos a una segunda ronda con un 25% contra aquí el partido de gobierno. Fue histórico, la gente hablaba de ti en blogs de algunos youtubers y comunicadores. Estaban sorprendidos porque me parece, no sé si estoy bien, que estabas como en el 9º lugar y que del 9º saltaste hasta imagínate, la cabeza. Sí, imagínate que por ejemplo había diferentes encuestadoras, pero todas nos ubicaban, éramos 13 candidatos, nos ubicaban en el 9º, 10º lugar y empezamos a subir hasta que llegamos al primer lugar y así terminó la primera ronda. Ya en la segunda ronda, pues aunque no logramos ganar, recuerde que íbamos contra el partido de gobierno, contra un partido que ya era gobierno y que además había tenido otras experiencias. Eso sumado a muchos otros factores que pueden haber incidido en que no ganáramos, pero logramos un 40% de los votos. Y eso es muy significativo porque en Costa Rica nosotros no llegamos, los evangélicos no llegamos ni al 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un candidato cristiano logra el apoyo no solamente del cristianismo evangélico, sino también de un sector no evangélico, católicos y otros más, que pues decidieron darnos el apoyo, lo cual fue muy significativo, porque como te repito, logramos demostrar que como evangélicos tenemos propuestas que van mucho más allá de los temas de valores y principios, y trabajamos por supuesto en el tema de la ética, en el tema de la infraestructura, en el tema fiscal, en el tema del combate a la pobreza, de la vivienda, muchos temas que pues en este momento están en crisis en Costa Rica, están en una situación complicada, y logramos presentar propuestas que atrajeron a 860,000 personas que representaron el casi 40%, sí, el 40% de los votos. Recuerden que en Costa Rica somos 5 millones de habitantes y solo 3 millones son del pueblo votante, por decirlo así, y hubo un abstencionismo de un 30 y resto por ciento. Entonces, todos estos números se los doy para dar a entender que realmente nosotros tenemos que empezar a dejar de pensar en pequeño. Exacto. Y tenemos que empezar a pensar en grande, tenemos que empezar, como decís vos, a ponerle valor a la vida, pero ponerle valor a todo lo que hacemos, a todas nuestras actividades, a todas nuestras metas, a todos nuestros sueños, y en este caso ponerle valor a lo que somos como hijos de Dios y como personas, ponerle valor al hecho de que donde quiera que estemos podemos ser quienes marquemos la diferencia, de manera que nos convirtamos en la influencia de esos compañeros de universidad, de esos vecinos, de esos compañeros de trabajo, etcétera, etcétera.
Tu historial o tu carrera es como muy curiosa, ¿no? Todos hablaban, no, bueno, era cantante, era luego comunicador y luego pues estabas como senador o diputado. Fui diputado 4 años, del 2014 al 2018, fui el único diputado de mi partido. Había sido comunicador 11 años en la televisión de mi país, como presentador de noticias y también como reportero en la calle, y también he sido por 15 años, he sido pues cantante cristiano, predicador y pues también producimos programas de televisión, de radio, etcétera, dependiendo, conferencista, como decís. Claro. Dios nos ha puesto a hacer muchas cosas. Eso es bueno. Y bueno, creo que eso también ha incidido en que mucha gente nos haya visto como una opción en la selección. Yo estaba pues un poco triste al ver que pues no ganaste. Yo creo que se puede valorar desde muchos puntos de vista lo que sucedió. Yo estoy contento, estoy agradecido con Dios, creo que se lograron grandes cosas. Sí. Aunque no se logró ganar esa segunda ronda, creo que dejamos un mensaje en la sociedad, creo que tocamos las fibras de la sociedad, como lo dije en el discurso del día de las elecciones al final, ya después de obtener los resultados, y yo creo que es el inicio de grandes cosas. Creo que Latinoamérica despertó a raíz de esta experiencia. Hemos tenido la oportunidad de compartir en países como Perú, como Bolivia, como México, estuvimos ya también en Panamá y en varios países, Argentina, y tenemos otros países más que visitar en el resto de este año, donde básicamente hemos podido llevar este mensaje y hemos podido motivar y dejar en el corazón de la gente esa semilla. Sí podemos ser protagonistas, sí podemos alcanzar grandes cosas. Yo no me siento desde ningún punto de vista perdedor ni derrotado, siento que se logró mucho más de las expectativas que había al principio. Ayer les contaba en la conferencia, les decía que pretendíamos 3 o 4 diputados como una gran meta para nosotros, pero pasamos a 14 y además pasamos a una segunda ronda, hicimos historia, logramos dar incluso un mensaje de principios y valores a todo el país y aún fuera del país. Recuerda que las cadenas internacionales siempre están pendientes de las elecciones de nuestros países, así que creo que es el inicio de cosas muy buenas que vienen para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica y la política latinoamericana en nuestro país se está viviendo, está siendo golpeada muy fuertemente por la corrupción. Cuando a un latinoamericano le preguntan sobre políticos, inmediatamente relaciona políticos con corrupción, diputados con corrupción, ministros con corrupción, y eso es algo que solo se puede detener cuando las personas que dentro de su corazón, cuando las personas que dentro de su escala de principios y valores tenga la puerta cerrada a la corrupción, empiecen a trabajar en el gobierno y se metan en estas esferas, como repito, en otras también, como el arte y el entretenimiento, la comunicación. Entonces yo creo que muchos se han motivado por lo que pasó y se dieron cuenta de que sí podemos, los cristianos podemos ser de gran aporte para los diferentes temas de nuestros países. Decía Harold Caballeros una vez, la gente de la iglesia no es que tenga esos lugares porque los hayan sacado de ahí, sino se salieron. O sea, hubo un momento que fueron influencia. Cuando México, aquí entró el evangelio, la gente cristiana, evangélica, hizo muchos aportes a la sociedad, como por ejemplo, voy a mencionar uno, la educación secundaria. O sea, hicieron varias cosas muy buenas. Así que a veces creo que estar tanto tiempo en la iglesia es como sin tener un propósito y una asignación y no ser productivo, entonces genera como esta ceguera en la que todo lo vemos y todo es pecado, pero en realidad Dios nos puso aquí para hacer la diferencia. Y en todo, como repito, es en todo. Cuando vemos en la palabra la historia de José, José fue protagonista como hijo. Soñó lo que ninguno de sus hermanos soñaba. Exacto. Provocó en su padre el amor que no provocó ninguno de sus otros hermanos. Pero luego él se convierte en esclavo y como esclavo también fue protagonista porque uno de sus amos le da la confianza y pone toda su casa en sus manos para que administre. Eso solamente lo hace alguien que marca diferencia. ¿Cuántos esclavos tenía Potifar? No sabemos, pero posiblemente muchos. Y escogió a José porque José marcaba diferencia. Después sucede lo que sucede con la esposa de Potifar y lamentablemente va a parar a la cárcel, pero todo dentro de un propósito. Y entonces en la cárcel también José se gana la confianza de los jefes, se gana la confianza de quienes dirigen o administran la cárcel y también es un líder dentro de la cárcel al punto de hacer lo que otros no podían hacer, interpretar sueños. Le interpretó sueños a 2 personas que estaban en la cárcel y esto provocó que 2 años después se convirtiera en un hombre de gobierno y como hombre de gobierno también hizo lo que nadie más
podía hacer. Fue un hombre que marcó diferencia. Cuando la gente en la crisis que se dio, la crisis de producción, en los 7 años de escasez, buscaban a Faraón, Faraón los mandaba con José, porque él sabía que José era el que tenía la solución. Entonces, ¿para qué te cuento todo esto? Porque la meta nuestra debe ser que la gente nos conozca donde quiera que estemos como la persona que tiene la solución, como la persona que le va a ayudar, como la persona que marca diferencia y que puede hacer lo que otros no pueden hacer por él. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y termino con esto ahora sí, Freddy. Konrad Adenauer, hay una frase que a mí me inspiró muchísimo. Konrad Adenauer fue el que quedó a cargo, el primer canciller alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda destruida físicamente por las bombas y moralmente por esta ideología política del nacionalsocialismo, destruida completamente. Y Konrad Adenauer es el primer canciller alemán que enfrenta el gran reto de levantar esa Alemania destruida física y moralmente. Y la frase que Konrad dijo en aquel entonces fue: tengo una tarea difícil, no lo podré lograr sin ayuda divina. Cualquiera que sea tu tarea, por más difícil que parezca, puedes lograrlo si buscas la ayuda divina. Excelente. Pues muchísimas gracias, Fabricio. Gracias es un honor, a vos, Freddy. Una bendición que vengas a nuestro país a poder aportar, bendecir. Soy Fabricio Alvarado y recuerda ponerle valor a tu vida. Un abrazo. Hasta luego.